Recuerde que está prohibido comer, platicar durante la predicación. También le voy a pedir un favor a los que luego se paran y salen y entran. Trate de no hacerlo, hermano, porque créame que sí me distrae. El miércoles ya estaba yo poniendo a Sansón con Goliat juntos y me decía mi hija, ¿por qué? Le digo, es que salen y entran y yo estoy de repente predicando y sí me sacan de concentración. Ya que está a tu lado, vamos a poner atención. Dios nos va a hablar. ¿Quién nos va a hablar? ¿Merecerá respeto del Señor que lo escuchemos? ¿Verdad que sí? Entonces dile que está a tu lado, respeta al Señor, pon atención. Amén. Vamos a iniciar, abra su Biblia, hermano, en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de Mateo 25, capítulo 25, versículo 13. Hoy iniciamos una nueva serie, un nuevo tema. Con la ayuda de Dios lo iremos desarrollando. Amén. Mateo 25, versículo 13, vamos a leer, vamos a orar. Dice así la palabra de nuestro Dios. Velad, ¿qué dice el Señor? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, aquí estamos, mi Señor, por tu gracia, por tu misericordia, sabiendo que es en Cristo Jesús como tenemos la vida eterna, Señor, no por nuestras obras, mi Señor, sino por tu gracia y por tu misericordia. Sabemos, Señor, que tú nos estás perfeccionando, Padre. Ya hemos sido justificados, estamos siendo santificados y el día que tú vengas seremos glorificados, Señor. Y sabemos que aquel que comenzó la buena obra la terminará, Señor. No nos cabe ninguna duda, mi Señor, que el que está en Cristo tiene vida eterna, que el que está en Cristo ninguna condenación hay para él, Señor. Gracias, gracias, mi Señor. Padre, vamos a meditar en tu palabra. Te rogamos, mi Señor, te suplicamos que hables a nuestras vidas, Señor, y que nos des la gracia, Señor, de poder aprender, Señor, de poder entender y de poner por obra tu palabra, mi Señor. Sabemos, Padre, que tú vienes, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que tenemos que estar preparados. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tema vamos a iniciar? Diga, velar. Velar. El tema que vamos a ver, ¿qué es? Velar. ¿Qué es velar? Diga, estar despiertos. ¿Qué es velar? Estar despiertos. Y está hablando espiritualmente. Yo tengo que estar, ¿qué? Despierto. Tengo que estar vigilante. Tengo que estar preparado. A ver, ¿cómo tengo que estar? ¿Por qué tengo que estar preparado? Porque el Señor viene. ¿El Señor qué? Viene. Él prometió venir por nosotros. Él vino ya una vez y va a venir por segunda vez. ¿A qué viene por segunda vez? A salvar a los que le esperan. A ver otra vez, ¿a qué viene? A salvar a los que le esperan, a salvar a los que le aman, a los que aman su venida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos esperan al Señor? Ahí está uno por lo menos. Otra vez, ¿cuántos esperan al Señor? Ahora, la pregunta es, pregúntale que está a tu lado, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás listo si viene el Señor? Hay gente que todavía le dice, Señor, no vengas, todavía no estoy listo. Porque él piensa que él va a estar listo en sus fuerzas, él piensa que él algún día va a estar listo para irse. Nadie va a estar listo en su propia fuerza, nadie. Se está listo cuando uno tiene la plena convicción de quién es Jesucristo y lo que hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, en el cristianismo hay un debate ahorita de cuándo viene el Señor. Unos dicen que viene antes de la gran tribulación, otros que viene después de la gran tribulación, unos dicen que viene oculto, que se van unos primero, luego otros. Hemos enseñado que cuando venga el Señor, nadie se va a adelantar a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Y Él no va a venir hasta que no aparezca el hombre inicuo, el anticristo. Primero tiene que venir el anticristo y después va a venir ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el punto es que yo tengo que estar, diga, preparado. Aquí en este versículo que vimos, habla de una parábola de 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, solo 5 estaban preparadas. ¿Cuántos estaban preparados? Solo 5. 5 no estaban preparadas, pero estaban esperando al Señor.
¿Qué estaban haciendo? Ahorita a cualquiera que profese ser cristiano, tú le puedes preguntar si está esperando al Señor y te va a decir que sí. Y tú le puedes decir, ¿y crees que va a venir? Te puede decir que sí. La pregunta debería de ser, ¿estás preparado? Porque el Señor viene. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el tema que vamos a ver, hermano, el tema general es velar. El tema específico que vamos a ver es preparados para la venida del Señor Jesucristo. Yo tengo que estar, ¿qué? Preparado. Amén. Bueno, vamos a leer esta historia y vean cómo estas vírgenes no estaban preparadas. Dice así, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. Ahí está la primera característica de alguien que está preparado. ¿Cómo eran? Prudentes. ¿Y 5 eran qué? Insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas, a ver otra vez, ¿quiénes? ¿Qué pasó con ellas? Entraron con él, con el Señor, con Jesucristo, a las bodas y se cerró la puerta. ¿Ya vio la importancia de estar preparado, hermano? ¿Qué les faltó a las insensatas? Pero ya en la historia, ¿qué no tenían? Aceite. El aceite es símbolo de ¿qué es, hermano? Del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Tú puedes encontrar mucha gente que puede tener mucho conocimiento de la Biblia, mucho conocimiento. Hay teólogos ateos, hay gente que conoce la Biblia perfectamente toda, no tiene la presencia de Dios en su vida, no vive el evangelio, no tiene temor de Dios, no conoce a Dios, no le sirve a Dios. ¿Cuántos entienden esa diferencia? Hoy vamos a ver que los judíos también esperaban al Señor Jesucristo en su primer venida. A ver, ¿qué estaban haciendo los judíos? Los judíos era el único pueblo que estaba esperando al Mesías la primera vez. A ver otra vez, los judíos. No había pueblo, hermano, en ese tiempo que estuviera esperando al Señor, porque no tenían las escrituras, porque no sabían que había un Mesías, porque no sabían que había de nacer de una virgen. Nadie sabía más que quiénes, los judíos. Y cuando vino por primera vez el Señor Jesucristo, los judíos no estaban preparados. ¿Por qué no estaban preparados los judíos? ¿Por qué? Si tenían la ley, tenían la palabra, la escuchaban como ustedes, cada semana. Cada día de la semana, ¿qué hacían? Escuchaban la palabra. Así como ustedes, dile que está a tu lado, así como tú. Cada domingo vienes y escuchas la palabra. Así ellos, cada semana, ¿qué hacían? Escuchaban la palabra. Era gente muy religiosa. Siempre cumplían con las ceremonias de la ley. Hacían sus sacrificios, hacían sus ayunos, guardaban el día de reposo, daban sus diezmos. ¿Qué les faltaba al pueblo judío? Dice la Escritura que habían dejado lo más importante: la fe, la misericordia, el amor. Esa gente, a pesar que se decía ser pueblo de Dios y que tenía la palabra de Dios, no eran gente de fe. Se había vuelto un pueblo religioso. Su creencia consistía nada más en ¿qué? Ceremonias, tradiciones, fiestas. Hacían sus fiestas, 3 fiestas al año. Diezmaban más que todos, eso sí. Oraban más que todos, pero oraban consigo mismo. Decían: gracias a Dios porque yo no soy como aquellos pecadores. No tenían misericordia, hermano. Cuando Cristo vino, ¿qué mostró Cristo ante la gente? Misericordia. Sanaba al enfermo, le daba de comer al hambriento. Esta gente se enojaba. A ver, ¿qué hacían los judíos? Se enojaban que Jesucristo hiciera sanidad y le reclamaban que por qué sanaba en día de reposo.
¿Qué le reclamaba a Jesucristo? Misericordia quiero. ¿Cuántos dicen amén? Este pueblo, hermano, al tener la palabra de Dios, era para que estuviera como en su primer venida, preparado. Las escrituras le indicaban de dónde venía, del linaje de David, que él entraría montado en un pollino, que él vendría a salvarlo de sus pecados. La escritura les hablaba de Cristo, hermano. Y en ellos, hermano, la palabra de Dios no moraba. A ver, ¿qué no moraban ellos? ¿Qué habían hecho con la palabra de Dios? La habían cambiado por sus tradiciones. Para ellos era más importante lo externo. Se lavaban 7 veces las manos para no contaminarse. Lavaban 7 veces su plato donde comían para no contaminarse. Y habían dejado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. ¿Cómo están hoy todas las religiones? Igual. Tú pregúntale a un religioso, oye, ¿has leído la Biblia? Háblame de la Biblia, háblame de Dios. ¿Pueden hablar del Señor? Ahora la pregunta es, ¿el que está a tu lado te podrá hablar de Dios? ¿Tendrá la palabra morando en él? Cuando habla la palabra de Dios. O todavía dice, yo creo, yo pienso, me parece. Mire, hermano, vamos a ver esto. Es muy importante que yo esté preparado cuando venga ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Por qué, mi hermano? Mira, vaya usted a 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. ¿Cuántos saben que la primera vez vino nuestro Señor como cordero? ¿Por qué tuvo que venir como cordero el Señor? Para morir por nuestros pecados. ¿Cómo vino? Como cordero. Él no abrió su boca, enmudeció y fue al matadero por amor a nosotros, para que nuestros pecados fueran lavados por su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo viene la segunda vez Cristo? Vean aquí, 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cómo viene la segunda vez Cristo? Diga, como juez. A ver, ¿cómo viene Jesucristo la segunda vez? Como juez. Ya vino una vez como el Salvador. Ya vino y murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? En ese día Él cerró su boca. Dice la Biblia que Él fue llevado ante Pilato. ¿A qué fue llevado Cristo ante Pilato? A ser juzgado. ¿A qué fue llevado Cristo ante Pilato? A ser juzgado. A Él lo acusaban de ser un blasfemo, un pecador. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque Pilato no halló ningún mal en Él, ningún pecado en Él, todos lo juzgaron y gritaron, crucifícale. Así vino Cristo la primera vez. La segunda vez, Él estará en su trono y todas las naciones enfrente de Él. A ver, la segunda vez, ¿cómo vendrá Cristo? Él se sentará en su trono como juez y todas las naciones, ¿cuántas? Todas las naciones. Dile que está a tu lado, tú vas a estar ahí. Lo creas o no lo creas, tú vas a estar delante del trono del Señor Jesucristo. Dice que cuando Él venga va a separar a su derecha a sus ovejas y a la izquierda a los cabritos. Pero todos estarán delante del trono del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a verlo. Mateo 25. Mateo 25. Gloria a Dios. Mateo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, ¿cuántas? Todas las naciones. Aquellas que se dicen ateos, aquellos que creen en los animales, aquellos que creen en Buda, todos estarán delante del trono del Señor Jesucristo. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vean, los que estén preparados, ¿a dónde van a entrar? Como las vírgenes, al reino eterno del Señor. Dice Cristo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahí vemos una evidencia de un verdadero creyente que tiene amor, tiene misericordia hacia el necesitado. ¿Qué le va a decir a los de su izquierda en el 41? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí ve ahí la diferencia de estar preparado y no estar preparado? Un día, hermano, un día va a llegar el día del juicio de Dios. Él ha establecido un día, diga un día, donde juzgará a todas las naciones por medio de Jesucristo. ¿Qué manda ahorita en este tiempo? Que todos nos arrepintamos y creamos en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él ha establecido un día donde nos va a juzgar. Amén. Entonces yo tengo que estar preparado para ese día en que voy a ser puesto delante del Señor Jesucristo. Miren, vean, vamos a ver un poco de los judíos, cómo ellos no se prepararon. Miren, en Mateo capítulo 2, versículo 1, vamos a leer que los judíos sabían que venía el Mesías, sabían dónde iban a nacer, pero no lo estaban esperando. De hecho, ellos se turbaron cuando oyeron que ya había nacido. Mire, vamos a verlos, Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Qué pasó con esta gente que oyó que había nacido el Mesías? ¿Se alegró? ¿Por qué se turbaría? ¿Qué le pasa a alguien cuando están mal? ¿Qué le pasó a Adán cuando oyó venir la presencia de Dios? Se escondió. ¿Por qué no lo esperó con gozo diciendo: ahí viene mi Dios, mi Padre? ¿Por qué no? Porque estaba mal. Los judíos sabían que estaban mal. No lo reconocían, pero sabían que era gente perversa. Sabían. Cristo les acusó muchas veces que le querían matar. Y ellos decían que no era cierto. No lo terminaron matando. Cristo les decía que eran hipócritas porque nada más se cuidaban de la apariencia, no veían su corazón. Sabían que eran malos ellos, pero no lo aceptaban. Miren, el rey Herodes dice: se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó. Vean, Herodes les pregunta a los principales sacerdotes que ellos enseñaban la ley, les preguntó dónde había de nacer ¿quién? El Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo, ¿qué? Israel. ¿Sabían que vendría un Salvador? Que nacería en Belén de Judá, que vendría de la casa de David. ¿Y por qué no se preparaban? Vuelvo a preguntarte, ¿tú estás esperando al Señor Jesucristo? ¿Tienes la seguridad de que viene? ¿Te estás preparando? ¿Cómo preparó el arca Noé? ¿Cómo la preparó? ¿Sí lo ha leído usted? Con temor. ¿Cuántos de aquí hay temor? ¿Cuántos de aquí están preparando el arca de su casa con temor? ¿Cuántos tienen temor de Dios? Decíamos que cuando alguien realmente es hijo de Dios y tiene temor de Dios y se está santificando, se ve cuando está solo. Cuando alguien está solo en su habitación o anda en un lugar donde no lo conoce nadie y ahí se guardan santidad, es un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay quienes nada más cuando los ven es cuando aparentan una piedad, aparentan ser muy religiosos. Yo hay gente que me he encontrado y tiene el lenguaje cristiano. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Se sabe el lenguaje. Platicas con él y no sabe nada de la palabra de Dios. Te enteras que anda fornicando, te enteras que es un chismoso, que le debe a todo el mundo. Esa gente estará preparando el arca de su salvación con temor de Dios.
no hay temor de Dios, hermano. No hay temor de Dios. Por eso, miren, los judíos, vamos a ver, esa gente no tenía temor de Dios, no conocía a Dios, no tenía su palabra, no amaba la venida del Señor. Mire, vamos a ver aquí, vamos a verlo. ¿Se acuerda usted de la mujer samaritana? Juan 4:25, vaya usted a Juan 4:25. Juan 4:25. Ahí habla de una mujer samaritana. ¿Qué sabía esta mujer, hermano? Juan 4:25. ¿Qué sabía esta mujer? Que el Mesías iba a venir. A ver, ¿qué sabía? Mire, vamos a verlo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. A ver, ¿qué sabía? ¿Y estaba preparada esta mujer? ¿Cómo era la vida de esta mujer? Había tenido 5 maridos. ¿Cuántos había tenido? Y vivía con uno que no era su marido. A ver otra vez, ¿vivía con uno? ¿Usted cree que esta mujer era temerosa de Dios? Pero si usted lee la historia, era bien religiosa. Esta sí decía: nosotros sabemos adorar a Dios. Nuestros padres nos enseñaron que en este monte. ¿Qué tenía esa mujer? Tenía religión. No tenía el conocimiento de la palabra de Dios. No había leído: sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Usted se espantaría, hermano, se espantaría de ver que la iglesia llamada cristiana está llena de gente adúltera, fornicaria, ratera, que ha convertido el evangelio en un negocio. ¿Se acuerda usted los judíos que hicieron con la casa del Señor? La convirtieron en una cueva de ladrones. Bueno, tú puedes ver ahorita que la iglesia llamada cristiana, entre comillas, mundial, que está en enlace, ¿en qué han convertido la casa del Señor? En cueva de ladrones. Ahora, ¿toda esa gente en qué confía? Miren, esa gente tiene muchas señales, hace muchos milagros. Tú puedes ver a un Cash Luna levantar a un paralítico, sanar a un ciego, hacer que un sordo oiga. Y él está confiando, hermano, en una unción que él dice tener y en un poder de Dios que él dice tener. No en si está haciendo la voluntad de ¿qué? De Dios. Dice que en aquel día muchos le van a decir, muchos: Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, hablé lenguas, hice muchos milagros. ¿Qué les va a decir el Señor? No te conozco, hacedor de maldad. Mira, hermano, una evidencia de alguien que no es hijo de Dios es que practica el pecado. A ver, ¿cuál es la evidencia de alguien que no es hijo de Dios? Practica el pecado, lo dice Juan. El que practica el pecado es hijo del diablo. No importa que tengas señales, no importa que te digas pastor, no importa que hables lenguas. Hay un grupo de cristianos que dicen que porque hablan lenguas tienen al Espíritu Santo. Dice la Biblia que aunque hables lenguas angelicales y no tienes amor, no eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es muy importante. Yo tengo que saber, ¿estoy preparado? ¿Conozco a Dios en espíritu y en verdad? ¿Adoro a Dios en espíritu y en verdad? ¿O simplemente tengo una creencia, una religión? Mire, Juan 8:54. Juan 8:54. Los judíos que tenían la palabra de Dios, que Dios les había dicho: alábense en conocerme. A ver, ¿qué les había dicho Dios a los judíos? Alábense en conocerme. No se alaben en su riqueza, no se alaben en su sabiduría, no se alaben en su valentía. Alábense en conocerme y en entenderme. Vean los judíos. Juan 8:54. ¿Ya lo tiene? Les dice nuestro Señor Jesucristo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. A ver, ¿qué decían los judíos? Que el Dios de la Biblia era ¿quién? Su Dios, ¿verdad? ¿Qué les dice Cristo? Pero vosotros no le conocéis. A ver, ¿qué les dijo Cristo? Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra.
¿Por qué Cristo les dijo que no lo conocían? A ver, no hacían la voluntad de Dios. Dice que muchos profesan conocer a Dios. ¿Profesan qué? Conocer a Dios. ¿Cómo sabes si el que está a tu lado conoce a Dios? Diga, con sus hechos. ¿Cómo sabemos si el que está a tu lado conoce a Dios? Con sus hechos, con su vida. Cuando lo oyes hablar, cuando lo oyes comportarse, cuando los demás dan testimonio de él. A ver, ¿los demás qué dan? Testimonio. Los demás tú le puedes preguntar cómo es fulano en su trabajo, cómo es en su casa, y te va a decir, él sí es cristiano. Es hombre temeroso de Dios. Pero imagínese usted, si alguien viene y dice, ese matrimonio se grita, se maldice, dice groserías, miente, roba. Yo me hago una pregunta, ¿y profesan conocer a Dios? Y con sus hechos lo niegan. ¿Cómo es su fe? Falsa. ¿A cuánto les queda ya claro así de lo que es un verdadero cristiano? Diga, un verdadero cristiano ha nacido de nuevo y hay una evidencia de que es una nueva criatura. Cambió su manera de pensar, cambió su manera de hablar, cambió su manera de actuar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, ¿conocían al Señor? No conocían al Señor. Juan 5:37. Juan 5:37. ¿Ya lo tiene? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, le dice Cristo. Ni tenéis su palabra. Ponga atención, hay una característica de los judíos que decían que venía el Mesías. Ni tienen su palabra, ¿qué? Porque a quien él envió, vosotros no creéis. A ver, ¿qué tenía que tener el judío si tenía la ley? Tenía que tener la palabra escrita en sus corazones. Tenía que estar lleno de la palabra de Dios. Y él tenía que hablar la palabra de Dios en todo tiempo. Cuando alguien habla la palabra de Dios, hermano, tú estás hablando de la verdad de Dios. Los judíos no tenían la palabra en su corazón, no tenían la palabra en su boca, no hablaban la palabra de Dios. ¿Sabes quiénes eran los encargados de enseñarle a los demás pueblos la palabra de Dios? Los judíos. Ellos tenían el compromiso de evangelizar a los demás pueblos. ¿Sabes qué hacían estos hombres? Les enseñaban sus tradiciones y hacían un prosélito, un seguidor, pero de su creencia de ellos, y lo hacían 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no estaba morando en ellos. Si ellos hubiesen tenido la palabra en su corazón, sabrían que el Mesías ya había llegado cuando llegó Jesucristo. Porque las escrituras, ¿de quién hablan? Del Señor Jesucristo. Si ellos hubiesen conocido las escrituras y las hubiesen creído, hubiesen reconocido que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero no tenían la palabra. ¿Cuántos de aquí conocen la palabra de Dios? ¿Cuántos hablan la palabra de Dios? Oye, examínate si tú hablas y hablas la palabra de Dios. Miren lo que dice el 39. ¿Qué hacían los judíos? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio. ¿De quién dan testimonio las escrituras? ¿De quién hablan las escrituras? De Jesucristo. Y dice Cristo, y no quieres venir a mí, le decía a los judíos, para que tengáis ¿qué? Vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Tenían amor de Dios? Yo he venido en nombre de mi Padre, les dijo Cristo, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Vean, ¿buscaban la gloria que viene de Dios? Buscaban su propia gloria, hermano. Dime ahorita las iglesias falsas cómo están. ¿Qué está buscando el ministro? Su propia gloria, ser el apóstol de apóstoles, el profeta de profetas, el más rico, el más famoso. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, le dice Cristo, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, ¿a quién escuchaba cada semana a los judíos? Diga, a Moisés. ¿A quién escuchaba? A Moisés, escuchaba la ley. Dice, si le creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él.
¿Ya se dio cuenta que no conocía la palabra de Dios? Dile al que está a tu lado, tienes que conocer la palabra de Dios. Y segundo, tienes que creer en la palabra de Dios. Son dos cosas, a ver, ¿cuántas cosas son? Tienes que conocer la palabra y tienes que creerla. De nada te sirve que escuches ahí que Dios dice algo y no lo crees. De nada te sirve ser oidor y no hacedor de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, ¿cómo vivían? No conocían a Dios, no conocían la palabra, no la creían, vivían de apariencia. Mateo 23, si lo quiere buscar, léalo usted con calma. Ahí habla de que vivían, ¿de qué se cuidaban nada más? De lo de afuera, que los demás lo vieran como hermosos. ¿Cómo estaban por dentro? Muertos. Vivían en robo, vivían en mentira, en fornicaciones, en adulterio. Y la casa del Señor la convirtieron ¿en qué? En cueva de ladrones. Hicieron del evangelio un negocio. Bueno, vaya usted a Mateo 7:21 y vamos a ver gente que no estaba preparada cuando vino el Señor, porque estaba confiando otra vez en sus señales, en un poder que había en ellos. Hay gente que juzga a un ministro por sus señales. A ver, ¿cómo lo juzga? Si ven a Carlos Luna que sana a un paralítico, ¿qué piensa la gente de ese hombre? A ver, que es un hombre de Dios. Dice, no, este es un hombre de Dios, mira el poder de Dios que está ahí. ¿Por qué Dios permite que algunos hagan sanidades? Dice que Dios ha permitido un poder engañoso, lo dicen Tesalonicenses. A ver, ¿quién permite ese poder engañoso? Dios. Para los que no quieren creer la verdad, crean a la mentira. ¿Sabes cómo tú debes de juzgar a alguien si es un verdadero ministro de Dios? ¿Cómo dijo Jesucristo que vendría un falso profeta? Vendría vestido de oveja, pero era un lobo. ¿Cómo dijo? Por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo debemos de juzgar a alguien si es un verdadero hijo de Dios, un verdadero ministro de Dios? Diga, por sus frutos, no por sus señales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo lo vamos a juzgar? Por sus frutos. Si es un hombre temeroso de Dios, si es un hombre que da de gracia lo que recibió de gracia, o está haciendo mercadería con el evangelio. Miren esta gente en qué confiaba. ¿Ya lo tiene usted? Mateo 7:21. Dice así. Gloria a Dios. Perdón. Dice así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, vean en qué confiaba esta gente que estaba esperando al Señor. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos ¿qué? ¿Cuántos hicieron? ¿Cómo hizo esta gente tantas cosas si eran hacedores de maldad? Hay quienes dicen que estos eran hermanos. ¿Tú qué dices? A ver, ¿cómo los llamó a esta gente el Señor? Hacedores de maldad, practicantes del pecado. ¿Son hijos de Dios? ¿Qué es un practicante del pecado, dijimos? Hijo de Satanás. ¿Hijo de quién es? Ahora, a las vírgenes les dijo el Señor, ¿yo los conozco? Les dijo, no los conozco, no los conozco. El Señor conoce a sus ovejas. A ver, ¿el Señor conoce? Él conoce a los que son suyos. Él sabe quién es su oveja. Él sabe quién realmente ha creído en Él, porque Él conoce el corazón del hombre. Dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Él las conoce y ellas conocen a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo llama a esta gente el Señor? Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Los conocía? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les va a decir en el día del juicio a los cabritos? Apartaos de mí, malditos, ¿a dónde? ¿Algún cristiano se va a perder? ¿Hay condenación para algún cristiano? Hermano, hay gente que piensa que porque alguien hace una señal es hijo de Dios y después deja de ser hijo de Dios. No existe tal cosa. Aunque hagan señales, puede ser que no sean hijos de Dios. Nosotros no confiamos en las señales, sino vemos sus frutos. ¿Qué vemos?
sus frutos. Amén. Bueno, miren, ¿qué hay que saber para no caer en este error? Para no pensar que porque soy ministro, que porque profetizo, que porque ya estoy sirviendo, ya soy salvo. Primera de Corintios 6:9. Este texto lo hemos leído cientos de veces y lo vamos a seguir leyendo miles de veces, primero Dios, en todo nuestro caminar, para que nadie se confíe. ¿Para qué lo vamos a seguir leyendo? Nadie se confíe. ¿Qué no sabía esta gente que estaba esperando al Señor? Mire, ¿qué no sabía? Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A ver otra vez, ¿qué no sabían? Dile a que está a tu lado. Hoy, si no lo sabías, los injustos no van a heredar el reino de Dios. A ver otra vez, ¿los injustos? ¿Qué es un injusto? Vamos a verlo aquí. No erréis, dile a que está a tu lado, no te vayas a equivocar. Ni los fornicarios, ¿quiénes? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A ver, ¿habrá alguien aquí ignorante a esto? ¿Y cuántos ya nos estamos preparando para la venida del Señor? Si alguien practica algo de esto que leímos, ¿va a heredar el reino de Dios? ¿Y si es pastor? ¿Y si ya grabó su disco? ¿Y si habla lenguas? ¿Y si tiene el don de milagros? ¿Se salvará? Bueno, tiene que quedar bien claro, porque si tú supieras cuánta gente está engañada confiando en su ministerio, de hecho hay una iglesia que de lo único que habla la iglesia es de ser ministro, y que lo más grande y el éxito consiste en ser un ministro. Hermano, el ser ministro es un don de Dios, pero la obra del Señor no es que tú seas ministro, es que tú seas santo, es que tú te parezcas al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, ya quedó claro, ¿verdad? ¿Qué dice el 11? Estos eran algunos. Te vuelvo a preguntar, ¿tú tienes evidencia de que tú eras uno de estos? ¿Hay evidencia en tu vida? Tú puedes decir con toda seguridad, cuando alguien te señale y te diga, tú eras un adúltero, yo te conocí, que andabas en tal lugar, y yo sé que tú eras un borracho, y tú le puedes decir con toda confianza, yo era. De aquí para adelante, el Vicente viejo murió, y nació un nuevo Vicente. Ahorita dime qué soy ahorita. Dime si me has visto con la cerveza en la mano, dime si me has visto adulterar con una mujer, dime si me has visto hablar groserías, y yo con toda confianza doy testimonio de que soy una nueva ¿qué? Criatura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se están preparando? ¿Cuántos realmente se están examinando? Yo era, yo ya no soy. ¿Por qué? Nací de nuevo. Dice aquí, ¿y estos eran qué? Algunos. Mas ya habéis sido ¿qué? ¿Qué fuimos por la fe en Cristo? Lavados. Ya fuimos ¿qué? Santificados. Ya fuimos ¿qué? Justificados. ¿En el nombre de quién? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Vean cómo alguien está ¿qué? Preparado. ¿Cómo está uno? Dile que está a tu lado. Por eso si alguien te dice que estás mal, no te enojes. Dale las gracias, porque lo está haciendo por amor a tu alma. Cuando alguien nos señala el pecado, ¿para qué es, hermano? Para que nos arrepintamos. ¿Dios quiere la muerte del impío? ¿Qué quiere Dios? Que éste se arrepienta y viva. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo los esposos, porque mira, nos dice algo la esposa y ¿qué pasa? ¿Qué hace el varón? Bien orgulloso, se enoja. No le gusta que su esposa le diga sus errores. ¿A las esposas les gusta que su esposo les diga sus errores? Se enojan. ¿Pero por qué lo hacemos? Por amor a sus almas. Hay gente que aquí ya está enojada porque está escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué lo estamos haciendo? Por amor a tu alma. Dile que a tu lado, Dios te está hablando por amor a tu alma.
Y si te quieres enojar con el hermano Vicente no escribió la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, ¿confiamos en eso? ¿Ha leído usted la historia de los siervos infieles? Mateo 24:45. ¿Sabe que hay gente que va a estar confiando en su ministerio? ¿Y sabe usted que está golpeando a la iglesia? ¿Que la está robando? ¿Y que anda con los borrachos? ¿Sí lo ha leído? ¿Qué le va a hacer a esos siervos el Señor cuando venga? ¿Los va a premiar? Mateo 24:45. ¿Ya lo tiene? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Fíjate quién es un siervo de Dios, al cual puso su Señor sobre su casa. ¿Para qué lo puso? ¿Para que los entretenga con chistes? ¿Para que les dé qué? A ver, ¿cuál es la labor de un pastor? ¿Qué decían los apóstoles? ¿Cuál era su tarea de ellos? Estar dándole la comida a las viudas, estar en las cosas secundarias de la iglesia. ¿Cuál era su principal propósito de ellos, de ser ministros? Estar metidos ¿dónde? En la palabra y en la oración. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuál es la responsabilidad de un pastor? ¿Dónde tiene que estar un pastor? En la palabra y en la oración. Si aquí hay alguien que tiene el llamado a ser ministro, ¿dónde tiene que estar todo su tiempo? En la palabra y en la oración. ¿Y saben que hay gente que está más en los servicios de la iglesia? Y le interesan más los servicios de la iglesia que estar en donde tiene su llamado, que es ¿qué? Predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, esta gente tenía que alimentar a la iglesia. Y dice ahí, bienaventurado, a ver, ¿cómo es aquel? Bienaventurado, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo ¿cómo? ¿Cómo va a ser un siervo que cuando venga Cristo lo halle alimentando a su iglesia con la sana doctrina? ¿Va a ser qué? Bienaventurado. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo, ¿cómo llama a este siervo? Malo, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte ¿con quiénes? ¿Por qué pondrá su parte con los hipócritas? Diga, porque es un hipócrita. Se dice siervo de Dios y no es siervo de Dios. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A ver, ¿qué va a hacer ahí? ¿Qué es el lloro y el crujir de dientes? Diga, el infierno. El infierno no es el purgatorio. Hay algunos cristianos que piensan que eso es el purgatorio de los cristianos, que nada más se van a ir a sufrir un poquito de tiempo y después van a ser salvos. No, hermano, el lloro y el crujir de dientes es el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Son gente hipócrita que aparenta, que tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos ¿qué? La niegan. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren estar preparados para cuando venga el Señor? Vamos a ver citas donde me dice cómo debo de estar preparado. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 3. Filipenses 3:9. A ver, ¿cómo vamos a esperar al Señor? ¿En qué vamos a confiar? Primero, diga, primero en la justicia de Dios. ¿En qué vamos a confiar para estar esperando la venida del Señor? Filipenses 3:9. Desde el 8 vamos a leer para que explicar ahí un punto. Desde el 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, todos sus logros de Pablo, sus obras, ¿cómo las tenía? ¿Cómo las estimaba? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar ¿a quién? A Cristo. Vea en qué confiaba el apóstol Pablo para estar preparado en la venida de Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. A ver, ¿cómo sé que estoy listo si viene Cristo? Diga, yo no estoy confiando en la carne. Yo estoy confiando en el sacrificio de Cristo. Si desde aquí hay alguien que no está confiando en el sacrificio de Cristo, no está confiando en la obra de Cristo, él piensa que él tiene algo que ofrecerle a Dios, ya no está listo. Se va a quedar cuando venga el Señor Jesucristo. Porque todo el contexto de qué habla, de no confiar en la carne. A ver, ¿de qué habla todo el contexto? De no confiar en la carne, de no confiar en tus obras, sino en la fe del Señor Jesucristo. Lo hemos enseñado por años. ¿Cómo justifica a Dios? Por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen la seguridad de haber sido justificados ya? ¿Cómo estás esperando al Señor? Diga, siendo justo delante de Dios. ¿Cómo estás esperando al Señor? Siendo justo. ¿Por qué? Porque he sido justificado. Todos mis pecados han sido perdonados. Así tengo que esperar a Jesucristo. ¿Cuánto? Dijimos, hasta que me muera o venga el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien dice la fe en Jesucristo más el día de reposo, ¿en qué estará confiando? En las obras. ¿Estará preparado para cuando venga Cristo? No está preparado. Si usted supiera cuántas iglesias están confiando en su día de reposo, en su vestimenta, en lo que comen, en el bautismo. Hay gente que me dice a mí, tú no eres salvo porque no te bautizaste en el nombre de Jesús, no lo hiciste de esta manera. Esa gente está confiando en sus obras. ¿Nosotros en qué confiamos? Diga, en la fe del Señor Jesucristo. Para que cuando venga Cristo, yo no sea hallado en mi propia justicia, sino en la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese primer punto, tú tienes que tener la seguridad de que eres justificado por la fe. Amén. Primera de Juan 2:22. Ahora, ya soy justificado, ¿qué más tengo que hacer para estar preparado para cuando venga Cristo? Primera de Juan 2:22. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿quién? El Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, ¿qué tiene? Tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, mire, ponga atención. Lo que habéis oído desde ¿cuándo? Permanezca en vosotros. A ver, ¿qué entiendes ahí, hermano? Diga, el evangelio que me predicaron debe permanecer en mí. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecen ¿dónde? En el Hijo y en el Padre. ¿Por qué está diciendo esto Juan? A muchos ya se les había predicado quién era Jesucristo. ¿Qué se les había predicado? ¿Quién era Jesucristo? Que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, que Él era el Mesías, que Él era el ungido de Dios, Él era el Salvador. Y vinieron unos falsos profetas y le dijeron, Cristo no puede ser Dios, porque Dios no es hombre. Y les empezaron a decir que Jesucristo no era el Mesías. Los estaban moviendo ¿de qué? De lo que habían escuchado ¿cuándo? Al principio. Mucha gente está siendo movida ahorita de ya no confiar en la obra de Cristo. Ahora le quieren añadir a la obra de Cristo. Ahora dicen que eso no alcanza, que hace falta algo que tú hagas, que Cristo, su muerte no es suficiente. Así te van a querer mover. Un verdadero creyente tiene que permanecer, diga permanecer, en que Cristo murió por mis pecados. Y no moverme de ahí. No moverme, aunque alguien me diga, mira, hay 2 salvaciones, hay 3 salvaciones, Cristo murió por una, pero falta que hagas otra cosa para la otra. Y aunque me quiera mover, ¿qué tengo que hacer? Permanecer. Porque si no permanezco, creí en vano. A ver otra vez, si no permanezco, creí en vano. Por eso aquí dice otra vez, miren, lo que habéis oído desde el principio permanezca ¿dónde? En vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecen ¿dónde? En el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Vean la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma
os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, ¿qué dice? Permanecer en él. A ver, ¿qué me dice? Permanecer en él. Y ahora, hijitos, permanecer en él. A ver, ¿en quién tengo que permanecer? En Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. A ver, ¿cómo estoy preparándome para la venida de Cristo? Permaneciendo en mí, Señor, guardando su palabra. Lo que él ha dicho, ahí permanezco en él. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vaya usted a 1 Corintios 15. ¿A cuántos ya les predicaron que Cristo murió por sus pecados? Permanece ahí. Si alguien te quiere decir que te falta algo, ¿qué le vas a decir? Es suficiente. Con una sola ofrenda me hizo perfecto. Soy justificado delante de él, me está santificando y me va a glorificar en su venida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde lo dice? 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. A ver, ¿qué dice? El evangelio que os he, ¿qué? Predicado, el cual también, ¿qué hicimos? Recibiste, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. Fíjense, lo recibimos y ¿qué hacemos? Perseveramos, por el cual asimismo, ponga atención en el 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? A ver, si retengo el mensaje de que Cristo murió por mis pecados, ¿soy qué? Salvo. Y si no lo retengo, creíste en vano. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. A ver, ¿cuál es el evangelio? Cristo murió por mis pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿A cuánto les predicaron que Cristo murió por tus pecados? ¿Cuánto tiempo tienes que permanecer en esa fe? Diga, siempre. No hay más, diga, no hay más. La ofrenda de Cristo fue perfecta delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Aquí queda más claro, miren. ¿Cuántos saben que éramos enemigos de Dios y que fuimos reconciliados por medio de Cristo? A ver, ¿qué fuimos? Reconciliados por medio de Cristo. Vean lo que dice aquí, Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿qué ha hecho ahora nuestro Señor Jesucristo? Nos ha reconciliado con el Padre en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A ver, ¿por qué vamos a ser presentados santos y sin mancha delante de Él? Diga, por su sacrificio, por su muerte. ¿Sí lo dice ahí en el 22? ¿Por medio de qué? De la muerte. Para presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados, ¿dónde? Y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuántos están viendo la importancia de no movernos del mensaje de salvación? El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ¿qué? Ministro. ¿Dónde vamos a permanecer? Diga, fundados y firmes en la fe de que Jesucristo murió por mis pecados y me va a presentar delante del Padre sin mancha, sin arruga, como una iglesia gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Porque yo hice algo? No, por su muerte. ¿Por qué? Por su muerte. Porque si yo tengo que hacer algo para salvación, yo me estaría jactando, me estaría gloriando. Y Dios dice que nada dejó al hombre para que nadie se jacte delante de su presencia. Porque toda la gloria, ¿para quién es? Para el Señor. Ahora, ¿cuántos ya son justos? Nadie, bueno. ¿Cuántos ya están justos? Amén, ¿verdad? Somos justificados. Ahora, 1 de Juan 3:1. ¿Cómo voy a prepararme para la venida de Cristo?
Primera de Juan 3:1. Ya me justificaron, ¿verdad? Por la fe. Amén. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que soy un justificado, un santo? Vean, ¿cómo sé que estoy preparándome para la venida de Cristo? Primera de Juan 3:1. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué nos ha dado? Amor. Para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. A ver, ¿qué somos? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuántos entienden que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser? ¿Qué nos falta para que realmente se vea por fuera que somos hijos de Dios en nuestro aspecto? Un cuerpo glorificado, que nos lo va a ser dado cuando venga ¿quién? Cristo. Pero vean, pero sabemos, ¿qué sabemos? Que cuando Él se manifieste, cuando venga Cristo, seremos semejantes a Él. A ver, ¿cuándo vamos a ser semejantes a Él? Cuando Él se manifieste. Porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Bueno, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo el que cree que va a venir y va a transformar tu cuerpo, ¿cuál es la evidencia? A ver, ¿cuántos se están preparando para la venida de Cristo? ¿Qué estás haciendo? Diga, me estoy santificando aún más. Ya soy santo, pero dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese aún más. El que es justo, practique la justicia aún más. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la evidencia de alguien que está preparándose para la venida de Cristo. Confía en la justicia de Dios, se está santificando, porque el Señor dice ser santo como yo soy santo. Cada día se está apartando del pecado. Cada día. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Dónde somos santificados? En la palabra de Dios. ¿Qué me santifica? La palabra de Dios. Por eso todo verdadero cristiano que hace todos los días, lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Cada vez es menos tele, cada vez menos novelas, cada vez menos de la carne, cada vez más el Señor, porque estamos siendo santificados. ¿Cuántos dicen amén? Y así nos estamos preparando ¿para qué? Para la venida del Señor. Amén. Bueno, espero que esté quedando claro. Dice un salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lucas 21. ¿Cuál es la otra cosa que tenemos que hacer para estar preparados para la venida del Señor? Diga, orando. Orando. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Lucas 21. Ahorita les voy a dar en el 36. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de ¿qué? Glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando del día del Señor, que cuando va a venir. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, ¿cómo? Orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. A ver, ¿qué otra cosa tengo que estar haciendo? Orando, orando, día y noche. Hermano, no hay pretexto para que no ores en la mañana y no hay pretexto para que no ores en la noche. No hay pretexto. Porque en la casa, ¿a qué hora estamos? En la mañana y en la noche. En el día tú me podrás decir, es que salgo a trabajar, está bien. Pero en la mañana tienes un tiempo para venir y tener comunión con Dios. En la noche tienes un tiempo antes de irte a dormir para tener comunión con Dios. Varones y padres de familia, si tu esposa no ora y tus hijas no oran, duda de que hayan nacido de nuevo. A ver otra vez, duda de que hayan nacido de nuevo. ¿Cuál es la evidencia de un nacido de nuevo? Ora. ¿Cuál es la evidencia de un nacido de nuevo? Ora. Tiene una relación con su Padre, platica con su Dios,
tiene deseos de estar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No creas que porque viene a la iglesia y ya sabe Biblia es hijo de Dios. Mira, hermano, una evidencia de un verdadero creyente es que ora, y ora conforme a la voluntad de Dios. Porque hasta los católicos oran, pero no, ellos no oran. Ellos rezan, ellos repiten cosas sin sentido. Una oración es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos se están preparando ahora sí? ¿Se acuerda usted de la historia de Simeón y Ana? Unos viejitos que estaban, ¿dónde estaban esas personas esperando al Señor Jesucristo? En el templo. ¿Dónde estaban? ¿Sabe que Ana, una mujer ya de edad avanzada, de más de 90 años, toda su vida desde que se quedó viuda, se la pasaba en el templo orando y sirviendo a Dios? ¿Por qué? Porque esperaba la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ya vamos a cerrar con este texto. Con este texto quiero que quede claro. ¿Cuántos quisieran tener la seguridad de que van a entrar al reino de Dios? La seguridad plena. Mire, segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. El que tiene estas cosas que vamos a ver, el que las tiene una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. A ver, ¿qué tiene? Tiene una amplia y generosa entrada. Va a pasar, va a entrar al reino de Dios. Vea cuáles cosas son. Segunda de Pedro 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. A ver, ¿ya tenemos fe? Ya. ¿Qué tiene que tener mi fe? Virtud. ¿Qué más? Conocimiento. ¿Qué más? Dominio propio. ¿Qué más? Paciencia. ¿Qué más? Piedad. ¿Qué más? Afecto de hermanos. ¿Y qué más? Amor. Vean, si yo tengo estas cosas, dice en el 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué dice? Y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Cómo está? Ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, vean, si estas cosas abundan en mi vida, si yo tengo amor, paciencia, dominio propio, porque de esta manera os será otorgada ¿qué? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo aseguro que cuando venga Cristo me voy? Diga, teniendo estas cosas. Mi fe tiene el conocimiento de la palabra, tiene el conocimiento de Dios, tiene el conocimiento de Cristo. En mi vida hay fruto del Espíritu Santo. Hay paciencia, hay paz, hay gozo. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre todo, amor. Dile que está a tu lado, y sobre todo, amor. Porque el que no tiene amor, no tiene nada. Vamos a orar. Dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Te voy a pedir, como siempre, que no te acostumbres nada más a oír la palabra. No venimos a llenarnos nada más de conocimiento. Venimos a ser preparados para la venida de Cristo. No tomes a la ligera esta palabra. Examínate. Examínate si tu esposa puede dar testimonio de que eres una nueva criatura. Si tu esposo puede dar testimonio de que eres una nueva criatura. Examínate. Jóvenes, examínense si no tienen una fe de tradición porque sus padres son cristianos. Examínense, examinémonos si realmente conozco a Dios, porque la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Examinémonos si la palabra de Dios fluye en nuestras vidas, si siempre mi hablar es Cristo, si siempre mi deseo es estar con el Señor, si tengo hambre de su palabra, si tengo temor de Dios, si guardo su palabra o soy solamente un oidor. Examinémonos. Cristo viene. Él dice, vengo pronto.
Bienaventurado el que guarda mi palabra. Señor, aquí está tu iglesia, Padre. Sabemos que la obra tú la estás haciendo, Señor. Tú eres el que produce el querer como el hacer. Te rogamos, mi Señor, te rogamos el que tú nos des sabiduría, el que tú nos des crecimiento, el que realmente seamos verdaderos creyentes, Señor, temerosos de Dios, con conocimiento de la verdad, con la vivencia de tu palabra, mi Señor, y que no confiemos en la carne, Padre, confiamos en tu obra, mi Señor Jesucristo. Escrito está que con una sola ofrenda nos hiciste perfectos. Escrito está que todos nuestros pecados fueron perdonados, Señor, en la cruz. Escrito está, mi Señor, que por tu muerte seremos presentados sin mancha, sin arruga. Padre, sabemos que un verdadero hijo se está santificando y sabemos que eso viene también de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer firmes en la fe, a estar viviendo el Evangelio cada día, mi Señor, a predicar el Evangelio y a que vivamos el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer